iPhone XR versus iPhone XS versus iPhone XS Max. Vamos a hacer una comparación entre esos tres teléfonos que son literalmente del mismo año, modelo 2018, y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Y no quiero ver en los comentarios personas diciendo como que no, estos teléfonos no sirven, ya son muy viejos, no sé qué y no sé cómo, porque sí sirven, son todavía buenos e incluso valen la pena. Todavía hay personas que siguen comprando estos teléfonos al día de hoy. Entonces, en cuanto a tamaños, el iPhone XR es un poco más grande que el iPhone XS, ya que la pantalla del iPhone XR es de 6.1 pulgadas, pero la pantalla del iPhone XS es de 5.8 pulgadas. Así que pues aquí más o menos se hacen una idea del tamaño en cuanto a pantallas. Pero hay que tener en cuenta que los marcos del iPhone XR son mucho más gruesos que los marcos del iPhone XS, y pues eso también hace que el notch en el iPhone XR se vea un poco más grande, aunque bueno, aquí pues la mancha del iPhone XS me lo tapa un poco, mientras que el iPhone XS Max tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, siendo el más grande de estos. Aquí más o menos se hacen una idea en cuanto a tamaños. Vamos ahora a comparar el tamaño con el iPhone XS. Entonces aquí para que más o menos vean la diferencia en cuanto a tamaños del notch. Aquí dentro del notch tenemos una cámara de 7 megapíxeles en los tres teléfonos. También tenemos lo que es el Face ID de segunda generación, que es bastante rápido y tiene un poco más ángulos de desbloqueo a comparación con el iPhone X. El iPhone X fue el primer iPhone en tener el Face ID, entonces pues tenía la primera generación. Ya para lo que es el iPhone XS y iPhone XS Max vamos a tener unas pantallas OLED. Vamos a poder ver videos en HDR, en 4K. Que más o menos para que se hagan una idea en cuanto a la calidad de imagen que tenemos en este dispositivo, yo considero que esta sería la mejor pantalla de estos tres debido a que es un poco más grande. Por acá tenemos la pantalla del iPhone XS, que también es una pantalla OLED. También vamos a poder ver videos en HDR, en 4K. Vamos a subirle el brillo para que más o menos se hagan una idea. En sí, las únicas diferencias que tenemos en cuanto a pantalla en el iPhone XS y iPhone XS Max es que el iPhone XS Max es un poco más grande, pero el resto son exactamente las mismas pantallas. Pero en el iPhone XR tenemos una pantalla LCD. Aquí no vamos a tener negros puros, negros profundos como una pantalla OLED, pero de igual forma también vamos a poder ver videos en HDR en 4K. Vamos a subirle aquí el brillo para que se hagan una idea de la cantidad de brillo que tiene. También vamos a tener buenos colores, buena calidad de imagen, pero pues en estos dos teléfonos de acá, en el iPhone XS, son mucho mejor, ya que como te digo tenemos pantalla OLED, entonces los colores son un poco más vivos, los negros son más profundos porque son píxeles completamente apagados. En el iPhone XR los colores se ven un poco más lavados, los colores no se ven tan vivos, pero de igual forma si no eres una persona demasiado exigente en cuanto a pantallas, la pantalla del iPhone XR es más que suficiente para ti. Hay que tener en cuenta que ninguno de estos teléfonos tienen pantalla de 120 Hz, son pantallas que tienen una tasa de refresco de 60 Hz. Si no has tenido una pantalla con 120 Hz anteriormente, probablemente no notes ninguna diferencia. Ahora, en cuanto al sonido, tenemos doble parlante estéreo, un parlante en la parte de abajo, tengamos en cuenta que solamente tiene uno, los otros agujeros son el micrófono y otro parlante en la parte de arriba, acá donde está el notch. Vamos a mirar un pequeño ejemplo primero con el iPhone XR. Para el iPhone XS exactamente igual, tenemos dos parlantes, sonido estéreo, uno en la parte de abajo, el micrófono y el otro parlante en la parte de arriba, o bocina. Ahora vamos a escuchar al iPhone XS. Para el iPhone XS Max exactamente igual. Parlante grande en la parte de abajo, micrófono y el otro parlante en la parte de arriba en el notch. Entonces, en cuanto al apartado multimedia, los que mejores pantallas tienen son el iPhone XS y XS Max, pero yo personalmente prefiero más la pantalla del iPhone XS Max porque es pues más grande, valga la redundancia. Pero en cuanto al sonido, el sonido del iPhone XR sería el mejor porque tenemos un sonido mucho más fuerte y tenemos más presencia de bajos.
mientras que en el iPhone XS y XS Max los bajos no son tan fuertes. Ahora, en cuanto a las cámaras, el iPhone XR es el único que solamente tiene una cámara de 12 megapíxeles, pero es capaz de grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos por aquí abajito un micrófono para grabar el audio cuando estemos grabando video, y por acá abajo el flash. En el iPhone XS y iPhone XS Max tenemos exactamente las mismas cámaras, que son de 12 megapíxeles, y tenemos aquí la cámara teleobjetivo, o sea, para acercarnos un poco más sin perder calidad, sería la 2X, y tenemos la cámara gran angular, que sería la 1X, pero no vamos a tener cámara ultra gran angular o la 0,5X. Tenemos aquí en el medio lo que es el flash, y también tenemos un micrófono aquí abajito en los dos teléfonos. Entonces, en cuanto a cámaras, vamos a tener lo mismo en estos dos teléfonos de aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso como siempre a la interfaz de la cámara. Como te digo, tenemos el 1X, que sería la gran angular, y el teleobjetivo, que sería la 2X. Entonces, por acá tenemos la cámara rápida, por acá tenemos la cámara lenta, por acá tenemos lo que es el video. Como les digo, vamos a poder grabar videos en 4K, aquí lo vamos a poder cambiar, hasta 60 fotogramas por segundo. Por acá tenemos lo que es el modo fotos. Si deslizamos de abajo hacia arriba, vamos a tener algunas opciones por aquí, como por ejemplo esta, que es para cambiar el tamaño de la fotografía. Aquí lo tenemos 1:1 o cuadrado, por aquí lo podemos colocar en 16:9. Por acá tenemos lo que es el modo retrato, que aquí vamos a tener todos los tipos de iluminación disponibles tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Si volteamos la cámara, vamos a tenerlos disponibles también. Por acá tenemos lo que es la fotografía panorámica. Mientras que si venimos con el iPhone XR, aquí vamos a tener una pequeña diferencia. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mirar aquí la interfaz de la cámara y vamos a compararlo con el iPhone XS. Entonces, por acá tenemos lo que es la cámara rápida, por acá tenemos la cámara lenta, por acá tenemos el video, que en el iPhone XR también vamos a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Por acá tenemos el modo foto, si deslizamos de abajo hacia arriba vamos a tener exactamente las mismas funciones. Por acá tenemos lo que es el retrato. Entonces aquí, como puedes ver, en el iPhone XR solamente tenemos esos tres tipos de iluminación, pero si volteamos la cámara principal a la cámara frontal, aquí sí vamos a tener todos los tipos de iluminación disponibles. Entonces esa sería una pequeña diferencia. Por acá ya tendríamos lo que es la cámara panorámica. Si venimos por ejemplo aquí en el modo fotografía y dejamos presionado, nos va a hacer un pequeño video así tipo historias. Si deslizamos de abajo hacia arriba vamos a poder hacer zoom, de arriba hacia abajo lo vamos a quitar. Si deslizamos hacia nuestra derecha vamos a poder bloquear el video y va a poder seguir grabando sin que tengamos presionado ahí. Para hacer una ráfaga tenemos que presionar y deslizar rápidamente hacia nuestra izquierda, entonces lo hacemos de esta forma y así ya nos va haciendo la ráfaga. En cuanto a fotos y videos, el iPhone XS y XS Max serían como los mejores de entre estos tres. De igual forma, eso no quiere decir que la cámara del iPhone XR sea mala, porque pues no lo es. Por aquí tenemos ya algunas imágenes que he tomado con este dispositivo. Este video está siendo grabado en 4K, así que creo que desde aquí pueden verlo bien. Podemos ver que con la cámara del iPhone XR vamos a tener un buen nivel de detalle. Después de que tengamos buena iluminación, no vamos a tener ningún problema en cuanto a la calidad de imágenes. Mira, por ejemplo, esta fotografía, el enfoque estaba en esta parte de aquí. Y como puedes ver, la parte de atrás nos queda con este desenfoque tan bonito. Hay que tener en cuenta que con el iPhone XS y XS Max este desenfoque es un poco más agresivo debido a que tiene dos cámaras principales. Como este solo tiene una, entonces el desenfoque no es tan agresivo. Miremos por ejemplo en esta fotografía de aquí, podemos ver que tenemos buenos colores, buena calidad de imagen. Para el video sería exactamente igual. Miremos por ejemplo en esa fotografía. Mira aquí el desenfoque tan bonito que nos queda. Mira por aquí la calidad de imagen, los colores. Y estas no son fotografías en modo retrato, ¿bien? Entonces aquí para el video exactamente igual. Mira esta parte de aquí. Mira, puedes ver, mira el fondo, cómo se nos ve de bonito. Vamos ahora a mirar por ejemplo con el iPhone XS Max. Entonces podemos ver aquí que el desenfoque en el fondo es un poco más agresivo. Mira nada más los colores. Aquí tenemos al iPhone 8. Mira por ejemplo aquí en esta parte. Ves que el enfoque estaba aquí en el tronco. Y la parte de atrás nos queda con un desenfoque bastante bonito. Mira por ejemplo esta fotografía de acá. Mira nada más el fondo como se nos ve de bonito. El enfoque claramente estaba en esta planta de aquí. Entonces podemos ver que el desenfoque es un poco más agresivo en el iPhone XS y el XS Max. También mira por ejemplo esta fotografía, el enfoque estaba aquí en este animal y podemos ver que el fondo está bastante bonito. Ya para fotografías en la noche, recordemos que ninguno de los tres teléfonos tiene modo noche, así que vamos a tener que utilizar lo que es el flash. Por ejemplo, esta fotografía fue sin flash y esta fue con flash.
Entonces ahí más o menos para que vean la diferencia. Pero de igual forma pues había una luz bastante potente que estaba alumbrando esa parte de acá. Así que pues podemos ver que todavía se nos ve algo de detalle. Si venimos a un lugar mucho más oscuro, ahí es donde vemos que ya le empieza a costar bastante trabajo. Entonces podemos ver que perdemos bastante detalle. Ahora la misma fotografía pero con flash, entonces podemos ver que ahora ya se nos ve mucho mejor. Así que pues en cuanto a cámaras no vas a tener mucho problema con estos teléfonos. Claramente la cámara del iPhone XS y XS Max es mejor que la cámara del iPhone XR. En cuanto al software, aquí no hay ninguna diferencia. Todos esos tres teléfonos actualizan a sus últimas versiones actualmente. Vamos en este momento por iOS 18.1, ya estoy esperando que salga iOS 18.2 para hacer video con él. Con iOS 18 vamos a poder cambiar el tintado de los iconos, en pocas palabras vamos a poder cambiar los colores de los iconos para las personas que de pronto no sepan lo que es. Entonces aquí ya simplemente venimos y cambiamos los colores como nosotros queramos. Hay que tener en cuenta que los colores se van colocando automáticamente dependiendo del color del fondo que tengamos. Entonces si tienes un fondo con varios colores y quieres que los iconos queden con el color de alguna parte en específico del fondo de pantalla, tocamos este icono de aquí, este gotero, y seleccionamos cualquier parte. Entonces por ejemplo escojo esta, podemos ver que los iconos se nos oscurecen. Si coloco esta parte de acá, ya los iconos nos quedan un poquito más claros. De igual forma de aquí vamos a poder cambiar si queremos los iconos un poco más oscuros o un poco más claros. También desde este botón vamos a poder oscurecer un poco más el fondo o ponerlo un poquito más clarito. También vamos a poder colocar los iconos en cualquier parte de la pantalla. Entonces por ejemplo venimos, colocamos este acá y este otro por acá. Este otro lo podemos colocar por aquí. Entonces este otro lo colocamos acá. Ya vamos colocando los iconos como nosotros queramos, cosa que anteriormente no era posible hacerlo. También pues vamos a poder colocar diferentes iconos en la parte de abajo. Anteriormente teníamos lo que era la linterna y la cámara, cosa que sinceramente lo de la cámara, el botón que teníamos aquí de cámara, no era muy útil que digamos, porque podíamos acceder a la cámara de esta forma. Entonces era como que teníamos esas dos formas de acceder a la cámara, pero pues ya no es necesario. En caso de que queramos agregarle o quitarle los iconos, vamos a poder hacerlo desde aquí. Le dimos en personalizar, escogemos el fondo de pantalla que nosotros tengamos y aquí nos aparecen los iconos para agregar alguna aplicación que nosotros queramos por aquí. Entonces tenemos todas estas aplicaciones. Si por ejemplo queremos agregar el botón de datos móviles, lo podemos agregar y ahí ya nos queda. Entonces salimos de la casa, hacemos una presión larga aquí en este icono y ya se nos activan automáticamente los datos móviles. También exactamente si queremos la calculadora por ejemplo, entonces venimos, lo dejamos así y ya nos quedan los iconos aquí. Con teléfonos desde el iPhone 11 en adelante solamente es dejar presionado para que nos pueda entrar a la aplicación o para que se nos pueda activar. Pero lo que es el iPhone XS y el iPhone XS Max tenemos pantallas 3D Touch, entonces lo que tenemos que hacer es presionar fuertemente para que nos pueda entrar. Si simplemente tocamos no pasa nada, como puedes verlo ahí. Entonces presionamos fuerte y ahí sí ya nos entra. Eso también es algo que no tiene el iPhone XR, lo que es el 3D Touch, porque si dejamos presionado podemos ver que es un poco más lento, pero si en el iPhone XS presionamos duro nos abre los menús un poco más rápido. Entonces aquí para que se hagan una idea, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Con el 3D Touch era mucho más rápido. Pero de igual forma creo que eso no es algo importante debido a que los teléfonos más nuevos ya no tienen más el 3D Touch, como te digo, desde el iPhone 11 en adelante. También algo que han agregado con iOS 18 es que si venimos acá a la cámara y nos pasamos a la parte de video y empezamos a grabar un video, vamos a poder tener la opción o esta función de pausar el video. Entonces aquí el video nos queda en pausa. Cambiamos de escena, movemos los personajes, lo que ustedes quieran, vuelven y tocan aquí y ahí va a seguir grabando exactamente como lo habíamos dejado, cosa que con iOS 17 y versiones anteriores no podíamos hacer. También como por ejemplo lo que es el nuevo centro de control, aquí vamos a poder agregar diferentes páginas, vamos a poder editar, reordenar los iconos como nosotros queramos. Entonces con iOS 18 vamos a tener un montón de funciones que no teníamos anteriormente. Para todas las personas que se pregunten cuántas actualizaciones le quedan a esos tres teléfonos, yo personalmente creo que iOS 18 podría ser la última versión. Quizás podría actualizar a iOS 19, no lo sabemos, eso no lo sabe nadie, pero yo personalmente creo que iOS 18 serían ya las últimas versiones para esos tres teléfonos. Los tres teléfonos salieron en el 2018 con iOS 12, ya pasamos a iOS 13, 14, 15, 16, 17 y llegamos con iOS 18, ya son 6 actualizaciones grandes, 6 años actualizando. Recuerda que yo estoy constantemente
probando las nuevas actualizaciones. Ahora que salga iOS 18.2 vamos a hacer video en cuanto a rendimiento y batería, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Y en caso de que actualicen iOS 19, pues yo voy a estar aquí pendiente haciéndole videos, pruebas. En cuanto a rendimiento, con los tres teléfonos tenemos el mismo procesador, que es el A12 Bionic, y tenemos 4 GB de memoria RAM para el iPhone XS y 3 GB de memoria RAM para el iPhone XR. ¿Qué diferencia hace esa giga extra de memoria RAM? Que el iPhone XS y XS Max puede mantener más aplicaciones abiertas que el iPhone XR. De igual forma, al día de hoy con iOS 18 todavía seguimos teniendo buen rendimiento. El iPhone XR como que se estaba colgando bastante con iOS 18, pero ahora con estas últimas actualizaciones ya como que ha mejorado un poco. De igual forma no tenemos el mismo rendimiento que teníamos con iOS 16, por ejemplo, pero pues ya sabemos que con las últimas actualizaciones van bajando un poquito la velocidad y todo ese tipo de cosas, que por nuevas funciones, de pronto por antigüedad, no lo sabemos, pero pues la cuestión es que no funciona igual a comparación de iOS 16. Pero de igual forma, si no eres una persona muy exigente, el rendimiento del iPhone XR y el iPhone XS es más que suficiente para ti. Podemos ver que las aplicaciones abren rápido, no tenemos como trabas en cuanto a las animaciones. De igual forma, en algunas ocasiones sí vamos a notar que tenemos algunas pequeñas trabas, de pronto que se pegue un poquito, pero pues sería solamente usarlo como de una aplicación, de 2 aplicaciones, 3 aplicaciones máximo, o de pronto 4, porque pues sí, hay algunas personas que les gusta como brincar de una aplicación a otra y mantener como muchas aplicaciones abiertas, pero la gran mayoría de personas como que entra a una aplicación, mira cómo se colgó el iPhone XR. Bien, bueno, ahí más o menos te estoy mostrando estas partes del video, no las voy a recortar para que tú veas en sí cómo es que está funcionando. Esto que tú acabaste de ver en el iPhone XR no pasa en el iPhone XS ni en el XS Max. Creo yo que sería también por esa giga extra de memoria RAM que tiene. Entonces, como te estaba diciendo, normalmente hay muchas personas que como que entran a una aplicación, hacen lo que van a hacer y después vienen y la cierran. Entran a otra aplicación, hacen lo que van a hacer, vienen y la cierran. No es necesario hacer eso, pero pues de igual forma hay personas que lo hacen así. Entonces pues de esa forma también el rendimiento va a estar un poco más suave, va a ser un poco mejor. Pero con el iPhone XS y XS Max el rendimiento es un poco mejor. Como te digo, puede que sea también por esa giga extra de memoria RAM que tiene, porque el iPhone XS no se cuelga tanto o no se ha llegado a colgar como se colgó ahorita el iPhone XR. Y eso que pues como te digo, yo vengo probando todas las actualizaciones y todas las versiones de iOS 18 que han salido. Puedes ir y mirar aquí en mi canal. Ahí están todos los videos para las personas que quieran ir a verlo. Entonces podemos ver que el iPhone XS como que funciona un poco mejor. Pero pues eso también depende un poco de cada quien, porque hay personas que dicen que los ven un poco lentos, hay otras personas que dicen que ven que tienen buen rendimiento. Entonces pues bueno, ya tú déjame saber acá abajo en los comentarios cómo ves el rendimiento del iPhone XS y el iPhone XR con iOS 18. Algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se te va a calentar el teléfono con cualquier cosa. Puedes estar solamente en Facebook, por ejemplo, si estás por mucho tiempo, estás viendo muchos videos y así, se te va a calentar el teléfono. ¿Ok? Si vas a estar jugando, también se te va a calentar. Si vas a estar mucho tiempo grabando videos y si vas a estar, por ejemplo, colocándole efectos, filtros y todo eso, se te va a calentar el teléfono. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, porque hay personas que no les gusta que sus teléfonos se calienten. Ese también fue la primera prueba que hice en el XS. Y esta fue la segunda prueba y podemos ver que los puntajes están un poco más altos, pero ciertamente en el iPhone XS están un poco más altos. Ya en cuanto a baterías, con iOS 17 la cosa era muy diferente. El iPhone XR era el que mejor batería tenía y arrasaba con estos dos, pero ahora con iOS 18 el que mejor batería tiene es el iPhone XS Max. Ya también tengo una prueba de batería para las personas que quieran verla. La hice de 100 a 0 con diferentes aplicaciones de redes sociales, diferentes juegos, viendo videos, jugando un rato. Entonces por si quieren ir a verlos, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Pero como te digo, el iPhone XS Max con esta última actualización de iOS 18 es el que mejor batería tiene de estos tres. Entonces ahora sí, en conclusión, en cuanto a pantallas, el iPhone XS y el iPhone XS Max son los que mejor pantalla tienen. La pantalla del iPhone XR será como una pantalla un poco más básica, digámoslo así. En cuanto a sonido, el sonido del iPhone XR es muy superior a comparación del iPhone XS, porque tenemos más bajos, más agudos, también el sonido es un poco más fuerte. En cuanto a cámaras, las cámaras del iPhone XS y XS Max serían como las mejores, simplemente porque tenemos una cámara extra que sería la telefoto, como ya les mostré, y porque en el modo retrato tenemos más funciones.
pero de igual forma las cámaras del iPhone XR no están mal. En cuanto al sistema operativo no hay ninguna diferencia, los tres teléfonos hacen exactamente lo mismo, tienen exactamente las mismas novedades, no hay ninguna diferencia en ese aspecto. El día en que deje de actualizar el iPhone XS va a dejar de actualizar también el iPhone XR. Cuando deje de actualizar el iPhone XR también va a dejar de actualizar los iPhone XS, así que ahí no hay ninguna diferencia, los tres hacen exactamente lo mismo, tienen las mismas novedades, tienen las mismas funciones, así que ahí no hay ninguna diferencia. En cuanto a rendimiento, creo que la mejor opción serían los iPhone XS porque tienen 1 GB extra de memoria RAM y como pudimos ver, al menos en el Antutu, los puntajes eran un poco más altos en el XS. Y pues en cuanto a batería, me quedaría más con el iPhone XS Max porque es el que mejor batería tiene. Tiene una pantalla más grande, tiene una batería más grande. Hay algunas personas que dicen que por tener una pantalla más grande como que compensa un poco una cosa con la otra, pero de igual forma el iPhone XS Max es el que mejor batería tiene, seguido por el iPhone XR y por último el iPhone XS, siendo el más pequeño el que menos batería tiene. Ahora déjame saber acá abajo en los comentarios si tú tienes uno de esos tres teléfonos. En caso de que vayas a comprar uno, déjame saber cuál de esos tres vas a comprar. Si me preguntas a mí personalmente con cuál de esos tres me quedaría yo, me quedaría con el iPhone XS Max. De igual forma, en caso de que mi presupuesto sea un poco más ajustado, me quedaría yo con el iPhone XR. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.